Entonces tenemos trabajo de expansión y compresión. Dentro de un sistema cilindro-pistón hay un gas. El gas se expande ejerciendo una fuerza normal sobre el pistón. Esto es la presión. ¿Listo? Entonces, para entender esto, nosotros vamos a realizar un esquema donde vamos a tener un tubo. Dentro del tubo va a haber un pistón que va a estar ejerciendo una fuerza. Entonces tenemos aquí el tubo. Lo podríamos dibujar de esta manera. Entonces tenemos aquí el cilindro. Este cilindro se va, por ejemplo, a expandir si nosotros aplicamos una fuerza. La fuerza del gas, digámoslo, fuerza que va a ser perpendicular aquí al cilindro, a esta área del cilindro. Entonces, si el gas está ejerciendo una presión sobre este pistón, nosotros la fuerza que va a desarrollar el gas va a ser la presión por el área. Y podemos decir que este sería la posición inicial. Entonces este pistón se podría mover a una posición final, que estaría por aquí. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos ahí es: ¿cuál es el trabajo de expansión de este gas sobre este pistón? Entonces nosotros sabemos que el trabajo es la fuerza por la distancia. Entonces desde un punto a un punto 2 podríamos decir que se movió un diferencial de x, es decir, esto podría equivaler a un diferencial de x. Recordemos que el trabajo es una diferencial inexacta, que la fuerza es presión por área por S de X. Entonces aquí se requiere calcular el trabajo. ¿Nosotros qué tenemos? En este sistema cilindro es el área, que sería este cilindro aquí, por una distancia. Área por distancia es equivalente al volumen. Entonces nosotros podemos escribir esto como la presión por un diferencial de volumen. Y ahora nosotros podemos reescribir integrando ambos lados. Entonces el trabajo total va a ser igual a la integral desde el volumen inicial al volumen final, la presión por ese diferencial de volumen. Y esto sería equivalente al trabajo de expansión y compresión en un sistema cilindro-pistón. Ahora lo que debemos hacer es, ya que sabemos que el trabajo depende del camino, de cómo realicemos ese trabajo, analizar todos los estados por los que pasa este sistema cuando el cilindro se va eh, expandiendo sobre este sistema cilindro-pistón. Es decir, analizamos este sistema en un proceso cuasi estático. Entonces, en un proceso cuasi estático volvemos a analizar el sistema cilindro-pistón de la siguiente manera. Tenemos ahora el cilindro dispuesto verticalmente y dentro del cilindro ponemos el pistón. Para analizar este sistema lo que vamos a hacer es adicionar masa de infinitesimales que se van quitando durante la expansión de lo que puede ser aquí un gas o un líquido. Entonces esas masitas, digamos que nosotros las vamos a representar por un conjunto de bolitas que nosotros vamos a ir agregando. Pueden ser de los pequeños balines sobre este sistema masa pistón. Entonces vamos agregando una por una, ¿no? Una por una y vamos observando qué está pasando. O podría ser que nosotros pongamos una cantidad grande de masas de infinitesimales
y luego los vamos a ir quitando durante, ahora sería en este caso la expansión de este gas o de este líquido. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces podríamos nosotros imaginar en una gráfica qué es lo que va a suceder. Si en esta gráfica nosotros ponemos en el eje de las X cómo cambia el volumen y en el eje de las Y cómo cambia la presión. Empezaríamos con una presión inicial y a medida que vamos quitando las bolitas se va liberando esa presión. Terminaríamos con una presión 2 final. Miren que en el principio, como se va a expandir, tenemos un volumen más pequeño, que sería un volumen 1, y luego se va a ir expandiendo, entonces vamos a tener aquí un volumen 2. Entonces este sería el primer punto, el punto inicial, y acá tendríamos al segundo punto. Esto se puede mover de diferentes maneras, ¿no? Puede ser una curva, una recta, una curva cóncava, etcétera. Entonces podemos nosotros en general representar este movimiento mediante una curva así. Nosotros a esto le conocemos como un diagrama PV. De presión volumen, donde nos va a mostrar cómo cambia la presión con respecto al volumen. Y ese trabajo nosotros lo vamos a encontrar con la ecuación del sistema cilindro-pistón, ¿no? Que es la presión por el diferencial de volumen, y eso es equivalente al trabajo. Entonces el trabajo va a ser, como es una integral, miren que una integral en términos matemáticos nos da el área de la curva. Entonces lo que uno va a hacer es sumar pedacitos de volumen, de cómo va cambiando cuando uno va quitando las esferas, lo suma sobre toda esta curva. ¿Eso qué significa? Que el trabajo también es equivalente al área, ¿cierto? Y como podemos ver, ese trabajo depende de la trayectoria. Entonces veamos cómo es que ese trabajo podría depender de la trayectoria, lo que les había comentado anteriormente. Entonces podemos, para entender un poco, dibujamos otra vez este diagrama PV de volumen y presión, punto inicial y el punto final. ¿Qué puede pasar? Que al desarrollar esto, el trabajo que nosotros hagamos se puede ir de esa manera, realizando esa curva, o por ejemplo realizando este otro tipo de curva. ¿Qué pasa aquí entonces? Que el trabajo depende de la trayectoria, es decir, depende del proceso. Es decir, depende del proceso, ¿no? Este trabajo depende de la trayectoria, por donde nosotros nos vamos a ir. Podemos observar que el área bajo la curva, el área de aquí, podemos decir área 1, va a ser diferente de esta otra área que nosotros vamos a tener aquí con respecto a esta otra curva, que sería esta de aquí, ¿cierto? Todo esto de aquí, bajo esta curva. Entonces van a ser diferentes, ¿no? Matemáticamente y físicamente también lo podemos observar. Si uno realiza el trabajo de diferentes maneras, el gasto de energías van a ser diferentes, por tanto la diferencial inexacta que nos dice qué es el trabajo, vamos a obtener que eso es diferente. Y por eso el trabajo no es una propiedad, ¿no? Depende de la naturaleza del proceso. Entonces el trabajo no es. Este trabajo depende de la naturaleza del proceso. Bueno, miren que hemos visto solo el trabajo sobre un sistema cilindro-pistón.
Pero como ustedes se pueden dar cuenta, al empujar un carro es una forma de generar un trabajo, ¿no? Al mover en la forma de que un camión lleva una carga es una forma de desarrollar trabajo. Vamos a ver ahora algunos dos, tres o cuatro ejemplos teóricos de diferentes sistemas de donde se desarrollan trabajo. Vamos a ver uno que es el alargamiento de una barra. Miren muchachos, uno dice que uno puede, si tenemos una varilla de metal, uno la puede alargar o la puede comprimir. Pero imagínense si ustedes tienen una varilla de metal y lo quieren hacer con sus propias manos. Es casi imposible hacerlo, pero sí se puede, aplicando fuerzas muy grandes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un edificio es construido, dentro del edificio, eh, en las vigas, en las columnas, se incrustan varillas. Igual también está el cemento, ¿no? El cemento es un sólido. Entonces, estos dos tipos de materiales deben de tener algún tipo de flexibilidad. No deben de ser totalmente rígidos. Entonces, al moverse, miren que si uno lo tuerce un poquitico, miren que hay un pequeño alargamiento aquí, ¿no? Entonces, lo que sucede también en las varillas de las columnas o vigas o en el cemento que hay en los edificios, ¿no? Este pequeño alargamiento es el que nosotros también podemos analizar. También uno puede ver eso cuando hay choques de autos, las varillas se tuercen, ¿no? O cuando uno está en construcción, ustedes pueden observar que los maestros para hacer las columnas y todo, doblan las varillas. ¿Y qué hacen con eso? Aplican fuerzas para tratar de doblar eso. Vamos a tratar de entender un poco eso. ¿Cómo hacemos? Se plantea el problema físico, tenemos una varilla, ponemos una varilla, puede ser de cualquier material, tenemos esta varilla que está aquí. En esta varilla se debe aplicar una fuerza, por simplicidad es una fuerza que va perpendicular a la varilla. Esa varilla eventualmente se va a alargar. Si esta es la posición X1, se va a alargar, digamos, a una posición X2. La fuerza depende del esfuerzo normal que se le haga en el extremo de la barra. Entonces vamos a recordar un poco sobre la teoría de esfuerzos, la presión que se ejerce. Entonces la fuerza, recordemos que está dada por la siguiente expresión. Sigma por área. Sigma es un coeficiente que nos dice el esfuerzo. El esfuerzo normal en el extremo de la barra. Ahora sí veamos. Si la fuerza es sigma, esfuerzo normal sobre el extremo de la barra, por el área que tenemos de la barra, entonces el trabajo ¿qué es? El trabajo, recordemos, es la integral de la fuerza por la distancia. La fuerza es sigma por área y la distancia es una distancia que va de x1 a x2. Entonces podemos escribir integral desde una posición inicial x1 a una posición final x2 por la fuerza por el dx, ¿no? Que es la distancia que nosotros nos estamos moviendo. Ahora sí recordemos los signos que nosotros teníamos cuando el trabajo es positivo y cuando el trabajo es negativo. Cuando el trabajo es positivo, cuando el trabajo es hecho por el sistema. Cuando el trabajo es negativo, el trabajo es hecho sobre el sistema. Aquí, ¿qué hacemos? Es un trabajo hecho sobre este sistema, ¿no? Entonces, como es un trabajo hecho sobre el sistema, ponemos un signo negativo. Vamos a ver ahora lo siguiente.
Ya tenemos este otro tipo de trabajo, por ejemplo, que es menos integral de sigma por área por el dx. Ahora hay otro tipo, el que les comenté hace un rato, es la extensión de una película de líquido. Extensión de una película de líquido. Vamos a imaginar la siguiente. Tenemos aquí un par de alambres dispuestos en esa manera y dentro de este un alambre que se puede mover. Listo. Imaginemos que va a ser una película de un líquido y podría ser, por ejemplo, el jabón, ¿cierto? Lo untamos con jabón y hacemos que se genere aquí la película de líquido. Si esta barra es movediza, nosotros podemos aplicar una fuerza para que la película se expanda. Recordemos que entonces debemos nosotros hablar de cuál es la fuerza que tiene esa película, y es una pequeña y delgada película que la podemos caracterizar o entender con la tensión superficial de esa fuerza, ¿no? Es decir, tau va a ser la tensión superficial. Entonces, esa es la fuerza por unidad de longitud. Ahora sí, ¿cuál es la fuerza en total que hay en esa película? Esa, va a ser, esa fuerza va a ser igual a esta tensión superficial, que es una constante equivalente a la fuerza. Pero ¿cuál es la fuerza? La fuerza es la longitud que tenemos en este ancho, porque todas las fibras, digámoslo así, de la película están adicionadas aquí y también pegadas aquí. Entonces van a generar una fuerza aquí y otra fuerza aquí. Es decir, tenemos dos fuerzas, ¿no? La fuerza de donde se pega en este punto y donde se pega en este otro punto. La fuerza es la longitud por la tensión. Como tenemos dos puntos de apoyo, entonces la fuerza en total va a ser igual a dos veces la longitud por esa tensión. Ahora sí, el trabajo ya sabemos que es fuerza por distancia, y entonces si nosotros la movemos de un punto x1 a un punto x2, tenemos que es la fuerza por un dx. Ese diferencial inexacta del trabajo lo podemos entonces expresar como la fuerza, que sería 2L tau por un dx. ¿Hay un signo menos o no hay un signo menos? ¿El trabajo es hecho sobre el sistema o el trabajo es sobre el sistema? Como pueden ver, es sobre el sistema debido a que tenemos una fuerza aquí. Entonces vamos a tener un signo menos aquí. Miren, tenemos que es longitud por este dx, esta longitud por este dx. Eso significa que hay un cambio de área. Entonces va a ser podemos nosotros poner esto como dos veces, eh, podemos tener esta longitud que está aquí y este de aquí, por cambiarlo por un de área. Entonces, si nosotros movemos esta película desde este punto a este punto, vamos a tener un cambio de área. Digamos que la película se envuelve en las dos partes del alambre, se pega. Vamos a tener entonces que este de área va a ser equivalente a dos veces esa longitud que tenemos aquí por el de x. Y entonces nosotros este trabajo lo podemos expresar como menos el tau por un de área. Y entonces el trabajo en total va a ser igual a una integral desde un área inicial a un área final, tau por de área. Y este sería entonces el trabajo
en este sistema, ¿no? Donde aquí tenemos una película de jabón que se expande. Ahora sí veamos otro ejemplo. Como el trabajo también lo relacionamos con la potencia, vamos en este caso a analizar la potencia transmitida por un eje, el W punto, que es la potencia. Entonces tenemos un eje que gira a velocidad angular W, una W minúscula, o en griegos omegas minúscula. Entonces en un eje que gira nosotros tenemos también una fuerza de torsión, o que lo podemos definir como el torque. ¿Qué más tenemos en un eje que gira? En un eje que gira eh, hay un momento que lleva a este eje. Ese es el momento de la fuerza. Y ese momento de fuerza sería igual a ¿qué? Entonces, ese momento de fuerza va a ser igual a la fuerza tangencial que está en el eje por el radio, ¿no? Entonces sería la fuerza tangencial por el radio. Este sería la fuerza tangencial y esta R de aquí sería el radio. Recordemos que el trabajo, la potencia es equivalente a la fuerza por la velocidad, ¿no? Lo podemos escribir que es la fuerza. Escribamos en este caso C como la velocidad. La velocidad equivale a la velocidad tangencial que llevamos en el eje. La velocidad tangencial en este caso, C, recordando los primeros cursos de física, va a ser igual al radio por la velocidad angular. Entonces, veamos qué tenemos. La potencia es la fuerza por la velocidad. O podría también ser equivalente fuerza por velocidad, ya que fuerza y velocidad tangencial están en la misma dirección. Entonces el coseno de 90 grados, según la definición del producto punto, va a ser 1. Reemplazamos entonces los valores de fuerza, que sería la fuerza tangencial, y la velocidad, que sería la velocidad también tangencial. Entonces miren, si esta es la fuerza tangencial y este es el momento de la fuerza, entonces sería igual a este momento de fuerza sobre el radio por la velocidad angular, que sería el radio por la velocidad angular, ¿no? La velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular. Entonces la potencia está dada por el momento de la fuerza por la velocidad angular. Momento de la fuerza por la velocidad angular, ¿no? Como pueden observar. Otro ejemplo de cómo se transfiere el trabajo. El trabajo también que lo analizamos mediante la potencia, en este caso sería la potencia eléctrica. Y en este caso podríamos considerar una batería, donde esta batería nos da una potencia, ¿cierto? Que se conoce como potencial eléctrico. Entonces, esa potencia, el W punto, está caracterizado por el potencial eléctrico, es decir, el voltaje. ¿No? Es negativo porque se da trabajo hacia el sistema. Entonces, esta E es el voltaje o potencial eléctrico. Y está multiplicado por la corriente.
Esta ahí sería la corriente. Entonces, la potencia, entonces en este caso sería voltaje por corriente. Recuerden eso. La corriente, recordemos que es la corriente. La corriente es un flujo de electrones que están pasando por un conductor, es decir, una cantidad de cargas en un determinado tiempo. Cantidad de cargas sería este de Z, ¿no? El Z sería equivalente a la cantidad de carga sobre el tiempo. Y si reemplazamos, entonces nuestra potencia eléctrica va a ser el voltaje por la cantidad de carga con respecto al tiempo. Miren que si nosotros podemos pasar este hacia acá, entonces ¿qué tenemos? El W punto sería en esta manera. La potencia por el dt va a ser igual a menos el voltaje por la cantidad de carga. Recuerden que la potencia es trabajo sobre tiempo. Un diferencial de tiempo aquí y un diferencial de tiempo aquí. Y si integramos todo eso y cancelamos esos diferenciales de tiempo, nosotros podemos obtener que ese trabajo va a estar dado por el voltaje por la cantidad de carga que está pasando allí. Y ese sería nuestro trabajo. ¿Listo? Analizado desde el potencial eléctrico. Podemos nosotros también observar que hay diferentes tipos de materiales que son dieléctricos y se puede establecer un campo eléctrico y ver cuál es el trabajo que se realiza en este material. Y para ello nosotros analizamos, por ejemplo, términos como la polarización de las moléculas que están allí. Entonces, vamos a ver el trabajo debido a la polarización o a la magnetización. Entonces, a la polarización. La polarización se establece cuando hay un campo eléctrico en un material. Entonces, si tenemos aquí un ejemplo de un cubito de material, establecemos un campo eléctrico que va a atravesar también el material. Este material se va a polarizar, que significa que las moléculas de alguna forma se mueven y se polarizan, ¿no? De un lado van a tener las cargas negativas y del otro lado van a estar las cargas positivas. Ese trabajo o ese diferencial de trabajo se expresa en la siguiente manera. El campo eléctrico, recuerden que el signo negativo es ¿por qué? Porque se hace el trabajo sobre el sistema. Entonces miren, E es el campo eléctrico, P es el momento dipolar del material y B es el volumen del sistema. Entonces tenemos P es equivalente a momento dipolar. El momento dipolar 1 lo puede escribir como la carga por la distancia entre las cargas. O también puede ser equivalente a alfa por el campo eléctrico. O alfa es la polarizabilidad. Polarizabilidad. Y E es el campo eléctrico. Aquí es el voltaje. Acá es E de campo eléctrico. Tenemos ahí entonces. V equivale al volumen del sistema. Entonces podemos nosotros observar si hacemos la matemática que el trabajo va a ser la polarización por el campo eléctrico por el volumen del sistema.
Bueno, ahora sí, mediante magnetización, ¿listo? Utilizando ahora los campos magnéticos. Vamos a ver qué sucede. Entonces, en la magnetización, la transferencia de energía se va a realizar ahora mediante un campo magnético. En el material ahora se va a establecer un campo magnético y esa diferencial del trabajo se va a expresar por mu 0, que es una constante de permeabilidad magnética. Vamos a representar a H, que es el campo magnético, por los diferenciales de B de volumen, y ahora se va a llamar momento dipolar magnético, o sea, B por M. Entonces, μ0 es la susceptibilidad magnética. H es el campo magnético. Campo. Y M es el momento dipolar magnético. Entonces, miren, podemos generalizar todo el trabajo en un sistema mediante la suma de toda la contribución de los trabajos. Si un sistema contiene, por ejemplo, movimiento de un pistón, alargamiento de la barra, torsión de un eje, o el potencial eléctrico, la polarización eléctrica o la polarización magnética, y se incluirían todos esos trabajos. Y si hay y pueden existir otros tipos de trabajos, entonces nosotros sumamos a este término para encontrar el trabajo total que desarrolla un sistema. Bueno, es cierto que un sistema cilindro-pistón, entonces todas estas demás variables van a ser equivalentes a cero. Ya todo eso depende del sistema. ¿Listo?